después. Ok, decía entonces que el control de lectura lo van a hacer mañana, igual a las 6 de la tarde con 15 minutos, dado que el campus está caído. Pero no se preocupen si el intento quedó... creo que nadie lo había enviado o alguien ya había terminado. Creo que fue como de las 8 y 9 y 10 por ahí. Nadie lo había terminado. Ah, bueno. Bueno, comento un poco del examen porque igual ya mandé las soluciones, pero ya algunos han estado haciendo consultas y todo lo demás. Pero me gustaría hacer una videoconferencia para discutir el examen por completo. Claro, inicialmente había planteado que sería una videoconferencia fuera de la clase para no desaprovechar el tiempo de la videoconferencia. Y que evidentemente eso va a quedar grabado, si no pueden estar ahí en esa día y hora que proponga, entonces pues las consultas las hacen directamente por Telegram o por correo, por la aplicación, por cualquiera de los medios que ya están establecidos. Entonces la fecha que tenía pensado era el jueves a las 4 de la tarde, que las 4 pues es mi hora de consultas oficial. Pero, repito, se va a grabar. No lo voy a resolver, o sea, voy a hacer algunos comentarios particulares del examen, quizás colocar el desglose de puntos que valía cada cosa, cuál fue la consideración y ver las preguntas que pueden tener. Si ese día no pueden estar, pues entonces hacen las preguntas por, por Telegram o por correo. Inicialmente había pensado subirles las imágenes en el aula virtual a cada uno, pero no iba a ser una situación bien complicada. Entonces creo que la opción de enviarse a la Telegram es algo más rápido. Pero claro, durante el segundo examen se va a pasar una hoja firmando que ustedes han revisado su examen para evitar cualquier situación que se pueda presentar. Entonces, va a haber un listado aparte durante el segundo examen que lo van a firmar para hacer constar de que ustedes han recibido su examen. Si no lo firman, pues yo les entrego el examen ahí mismo y no pueden decir que no lo han recibido. No sé si les parece la mayoría ese día, jueves a las 4 de la tarde. Lo que pasa es que ya por el miércoles a las 4 con 3:21 y después de las 4 pues tengo 3:21 y tengo clases después, entonces es más complicado. Igual a partir de hoy, si hay alguna duda directa con los procedimientos o con la suma, que creo que con la suma sí he tenido algunos problemas, de repente hay puntitos ahí que no los he tomado en cuenta, no los he agregado a la suma, pues simplemente me escriben y me dicen y ya está. Igual eso va a quedar grabado para que puedan ver la ponderación y todo lo demás. Mi defensa, y en defensa de Spielbury, que fue uno de los que elaboramos el examen en conjunto, el tipo de ejercicios que se aplicó eran similares a los que se hizo, ¿no? El primero era parecido al de la Espira esta, que se los mandé el link para que lo vieran. Esa era una alerta de spoiler. El segundo era un problema de superposición, que hicimos casi solo eso hicimos acá. Y el tercero pues era uno de la guía incluso, lo tenían en la guía. La mayoría trabajó el segundo. Quizás hubo algunos problemas con la integral. La mayoría no recuerda la integral de una exponencial. La mayoría no recuerda integración por partes. O incluso la de
la integral que la respuesta es tangente inversa, que son las clásicas, es decir, son las que han aparecido o aparecen en los cursos de cálculo 1 y cálculo 2 constantemente. Eso por un lado, y por el otro, quizá lo voy a comentar más bien todos los detallitos porque más que revisión en realidad van a ser los detalles, las cosas que hemos observado y las cuales tienen que ponerse en alerta. Particularmente un vector de posición en coordenadas cilíndricas no puede tener componente en phi. Eso uno puede revisar las grabaciones una y otra vez y lo digo. Otra cosa es cuál es el diferencial de área cuando la amperiana era un círculo, que solo habían dos cajos de amperiana. ¿Era un círculo o era un cuadrado? O rectángulo más bien. Y en el caso del círculo el diferencial era rho de phi. Y en el caso del rectángulo el diferencial era de rho de z. En todos los ejemplos que se hizo eran esos casos. Entonces hubo muchos estudiantes que no, o que lo mezclaban, que le ponían el rho en el rho cuando era el rectángulo, en otros no se lo ponían, en fin. O sea, yo digo, alguien que ha estado practicando constantemente esos dos casos, porque son las únicas dos opciones que se vieron y que se evaluaron, pero igual fallaron. No sé, también se daban instrucciones de usar la forma integral de la ley de Ampère y muchos planteaban otra cosa. Yo creo que los más problemas que se hicieron fue de ese tema en particular. Y por eso era el problema que más puntos se le asignó. Pero, no sé, creo que esto va a ser la transición, ¿no? La transición que lamentablemente era de esperarse. Pero igual, cualquier comentario más del examen lo vamos a ver el jueves o lo pueden ir haciendo por Telegram. Bueno, en pantalla está solo para que tengan otro más ahí. A los que les gusta acumular información. Bueno, este realmente es un problema de 321, de un capacitor que tiene esas formas. Claro, se resuelve no por los métodos de resistencia o la relación resistencia-capacitancia. Se resuelve de otra forma utilizando la idea de placas paralelas, pero es una sumatoria de capacitores en paralelo en este caso, o de elementos diferenciales de capacitancia en paralelo. Pero solo les dejo enunciado. Bueno, lo tienen enunciado ya ratos ahí. Asumo que alguno ya lo habrá. O después les mando la imagen. Voy a mandar ahorita mejor directamente para que... Ingeniero, Dígame. yo quedé con la duda, Fede, ¿por qué en la Espira se usó el resultado de la línea infinita? En la ¿Cómo pauta así? yo lo estuve leyendo y usan la de 1 sobre 2 pi rho en phi, pues, y quedé con esa duda, pues. ¿En cuál ejercicio? En el de la Espira, pues, en el que se parecía al al que usted dijo que era spoiler, pues, en esa, ¿Verdad? por eso tenía la duda, pues. Yo no sé de la línea infinita, yo hago todo el producto cruz, ahí tiene el procedimiento, ¿no? Espérenme, ¿qué es? Esperen, voy a compartir. Solo para salir de esa duda, porque no es que use el resultado de la línea recta, no lo usé. Esperen, voy a ver acá. Lo que pasa es que como son dos tipos de ejercicios, lo que hago es plantearlos para los dos. Entonces, lo tienen en pantalla. O sea, si ven aquí que uso la definición
del campo B. Elemento de corriente, cruz R. Y ahí quizás si hago me salto los pasitos pero ya tengo definido, ¿no? Hagan el producto cruz, tienen arriba elemento de corriente, cruz R y les queda esto. Ahí no estoy utilizando ningún elemento o ningún resultado de la línea infinita. Que quede el ρ abajo, bueno, es simplemente lo hago así para aprovechar esta respuesta y los dos ejercicios arrancar de ahí. Pero vean que yo estoy partiendo de la fórmula del campo B. Hago el producto cruz y solo me queda en función de phi y en función de ρ para aprovechar aquí, dado que los dos problemas daba el ρ en función de phi. Entonces, si no hubiera puesto esto, tendría que haber planteado el producto cruz en ambos problemas. Cosa que lo hago por cuestión de tiempo, pues, para aprovechar con una sola respuesta, llegar a los dos. Pero si vean, ahí está planteado el ejercicio, la fórmula, perdón, la ley de Biot-Savart, llego a lo que está en el caso izquierdo y arranco de ahí en los dos para ahorrarme ese paso, dado que estoy resolviendo los dos tipos de examen de un solo. No sé si esa es la interrogante. Sí, ingeniero, que solo me fui de un solo al ejercicio, no miré lo de arriba. Gracias. Pero, decir, era parecido al del... En realidad la imagen ni la ocupaban. La imagen no había necesidad de darla, solo se pudo haber puesto los límites de la integral y decir, bueno, la región está delimitada entre tales cosas y ya está. Pero se buscaron problemas, repito, a mi criterio, parecidos. Bueno, había enviado unos problemas de inductancia y no sé si alguno tiene alguna duda de ellos. Solo déjenme compartir otra vez la pizarra. O si le gustaría que se resolviera alguno de ellos en específico. Lo curioso fue que el día de la prueba, por ejemplo, el día viernes, tuvieron, o YouTube me notifica que hubo un pico de un gran número de vistas en los videos. O sea, les he llevado pidiendo desde el inicio del periodo que aprovechen ese material, que lo tienen ahí. Pero no, la mayoría hasta el día de la prueba estaban viendo el montón, los videos y buscando y reproduciendo de una otra vez. O sea, uno se da cuenta de eso. A lo que quiero llegar es que al final de cuentas, si esa ha sido su técnica de estudio, dejar todo para lo último, y evidentemente no funcionó, pues cambien su técnica de estudio. Es decir, no pretendan lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Perdón, no me entienden, no era. Decía que hoy iba a dejar, bueno, lo que queda para hacer un ejemplo de los que estaban ahí. Pero no sé si alguno trabajó alguno de ellos y tiene alguna pregunta. Ingeniero, Dígame. yo intenté hacer la misma geometría, pero que estaba en el plano, ¿cómo se llama? La parábola estaba en XY Este de y acá. la línea recta en paralelo con X, con el eje X. Ok, veamos ese pues. Al momento de tomar el ρ. Bueno, en primer lugar, cuando tenemos la línea, vean que todos los problemas se da línea infinita, recta. Ingeniero, Dígame. no está compartiendo pantalla. Perdón, tiene razón.
En todos los problemas se da línea infinita por el hecho de que el campo de la línea infinita es conocido. O se puede deducir rápidamente, ¿no? El campo de la línea infinita es un sub 0 por la corriente entre 2 pi rho. Y aquí este phi, habrá que tener cuidado, porque esto es si la línea está en el eje Z, y aquí evidentemente no. Lo que sí es que se cumple la regla de la mano derecha. En realidad la regla de la mano derecha se cumple para tramos rectos, independientemente si son infinitos o no. Entonces, si nosotros queremos el campo, el campo de esa línea va en dirección de phi, siguiendo la regla de la mano derecha. Como la corriente va hacia allá, entonces el campo B va así, ¿no? Tangencial a ese círculo. Entonces hay que adaptarlo. Entonces la pregunta es, queremos la inductancia mutua, opción más simple, dado que conocemos el campo en todo punto de uno de los dos circuitos. Entonces si conocemos el campo de uno de los dos, es más rápido porque lo planteamos a través del flujo, dado que tenemos el campo en todo punto. Entonces, si nosotros planteamos el flujo magnético, digamos que este es el circuito 1, este es el circuito 2, del circuito 1 sobre el circuito 2, es decir, que es la integral del campo B producido por el circuito 1, diferencial de área, sobre la superficie del circuito 2. Entonces, como queremos calcular el flujo, ese campo B, al ser una integral de superficie, ese campo B se quiere justamente en la superficie donde queremos calcular el flujo. Entonces, por ejemplo, si yo veo esto desde el plano YZ, la línea, digamos que va entrando, la voy a poner acá. La corriente va entrando a la pantalla. Entonces, si yo quiero el campo B, digamos que ese sería el campo B, ¿no? Es decir, ese sería el círculo que se ve acá en la parte superior derecha. Entonces, siguiendo la regla mano derecha, el campo B va así, ¿no? En dirección de phi, el phi respecto a la línea. Aquí evidentemente es un campo que no es dirección phi, tiene componente en Z y tiene componente en Y. En X no tiene, eso sí. Pero lo importante es que en la distribución, que imaginemos que la distribución está aquí, yo quiero el campo en esos puntos, sobre la distribución. Y puedo dibujar un elemento de área. El elemento de área podría ser, como lo comentaba en la clase anterior, podría ser este, para hacer una integral doble, donde sale mejor integrar primero la variable x en este caso, por cuestión de simplicidad. Pero lo que se quiere es el campo B en ese punto. Entonces, si ese punto, voy a marcar en rojo mejor.
Si yo tengo ese punto ahí, y yo quiero el campo en ese lugar, la distancia ρ de la expresión esta, que hay que también adaptarla, la distancia ρ es la distancia dentro de la línea, ¿va? Al punto donde quiero el campo. Ese es lo que hemos llamado ρ. Entonces, si quiero el campo, por ejemplo, en este punto, la distancia ρ se mide perpendicular a la línea. Y la dirección, pues, circular pasando por ese punto, o tangente al círculo en ese punto. Entonces, si yo quiero el campo B en el elemento diferencial, la distancia ρ es esta. También voy a hacerlo, pero voy a dibujar el elemento diferencial que esté justo en el círculo, o reduzco el círculo. Es decir, el campo B justo en el círculo. Perdón, el círculo justo en el elemento diferencial y quiero el campo B ahí. Entonces, la distancia ρ es esta distancia de acá, medida de la línea. Si yo lo dibujo, acá, pues sería de repente así. Bueno, no se ve tan bien, lo voy a poner un poco más acá. Esa es la distancia ρ. Como evidentemente si yo colocase, por ejemplo, un diferencial de área que no fuera para hacer la doble, sino el diferencial de área que utilizamos así, en este caso hay que notar que la distancia ρ de todos los puntos que están sobre ese diferencial de área es la misma, ¿no? Si yo trazo una distancia ρ acá, o lo hago en un punto que está más abajo o en un punto más allá, la distancia de cada punto a la línea es la misma. Entonces me sirve ese elemento diferencial. Entonces me quedo con ese. Ese en primer lugar. Segundo, la dirección del campo B. Recordemos que el campo B es perpendicular al ρ. Claro, en todos estos problemas, por ejemplo el que hicimos la clase pasada, el campo B entraba perpendicular al área, o en el plano YZ era perpendicular, o sea que el campo B iba en dirección de menos X ahí, entrando a la pizarra. El diferencial de área tenía la misma dirección. Pero al final de cuentas, si yo tengo la línea, la trayectoria circular solo me sirve para recordar que el campo B es tangente a él, en la dirección de phi respecto a la línea. Pero si yo tengo una distancia ρ, el campo B es perpendicular, ¿no? La tangente al círculo es perpendicular al radio. Entonces, en este caso, el que estaba aquí, el campo B va entrando a la pantalla y el diferencial de área también. ¿Qué modificación o qué es lo que ocurre acá? Que en este problema, el campo B va tangente. Entonces, el campo B va en esta dirección. Y el diferencial de área, pues es perpendicular. Y lo tomo así para que el flujo me dé positivo. Entonces, evidentemente, si voy tomando otros diferenciales o voy moviendo ese diferencial de área, pues el campo B vamos a tener que ir dibujando esos círculos que pasen por esos puntos y el campo B sería tangente al círculo en ese punto. O sea que la dirección del campo B pueden ver que va cambiando a lo largo de todos esos elementos diferenciales. Entonces voy adaptando, en primer lugar voy adaptando la expresión del campo B, de la magnitud al menos. La dirección ya vamos a ver cómo lidiar con la dirección. Entonces es mu sub 0, la corriente, sobre 2pi y la distancia ρ. Entonces voy acá. De acuerdo a ese elemento diferencial, tienen que estar de acuerdo en que yo puedo decir, bueno, ese elemento diferencial está a cierta distancia y.
a cierta distancia y. Y que además la longitud, porque necesitamos calcular el diferencial de área, la longitud de ese es decir, esa longitud basado en la misma idea del problema anterior, ustedes pueden verificar que esa distancia es a cuadrado menos x. Así como el problema de antes era esa distancia a cuadrado menos z. Es solamente ver cómo están colocadas, ¿no? La altura en z de la parte de arriba era a cuadrado y dijimos que la porción, esta parte de acá, era una z. En este caso sería x. Entonces solo es adaptarlo a las nuevas variables. A cuadrado menos c. Ya tenemos la longitud. Pero lo importante es que la distancia desde el eje X a donde está el elemento diferencial es Y. Entonces, si yo lo traduzco aquí en el dibujo, voy a mover algunas cosas. Esta distancia de acá es Y. La distancia horizontal a la que está la línea, esa me parece que era H. D minúscula. D. El campo B, que lo puedes redibujar acá. El campo B es este. Y el diferencial de área dijimos que es perpendicular. El diferencial de área siempre va a ser perpendicular, siempre va a ir en dirección de menos z, ¿no? El campo B, su dirección va cambiando. Entonces, ¿cómo modifico esto? En términos de las variables que están y de las variables que se requieren para integrar. Primero es mu sub 0 y sobre 2pi, la distancia ρ, que era esta, medida desde la línea hasta el punto. Y vean que antes había armado una especie de triángulo justo para eso, ¿no? Donde esta distancia era y, donde tendría la distancia ρ. De repente lo voy a colorear. Este triángulo de acá. Entonces, es un triángulo rectángulo, ¿no? Por lo tanto, la distancia ρ se puede expresar en términos de la variable y, que va a ser la variable de integración, y la altura d. Entonces, aquí sería, es decir, que ρ es la raíz de d cuadrado más y cuadrado. Esa es la magnitud. Agarro la misma expresión, la expresión esta, pero recuerdo lo que representa cada variable y la expreso en términos de la variable, de las nuevas variables o de los cambios que tengo que hacer en base a la modificación de la orientación de alguien y todo lo demás. ¿Qué otra cosa ocurre? Que en realidad, al hacer un producto punto, alguien puede decir, bueno, ¿será que tengo que descomponer ese campo B y decir una componente en Y o una componente en Z? Que se puede hacer. Pero quizás lo más recomendable en este caso sea recordar la definición de producto punto, ¿no? Que es la magnitud de 1, que ya la tenemos. Esta es la magnitud. La magnitud del diferencial de área, que la magnitud ya dijimos que era a cuadrado menos x por diferencial de y. La longitud es a cuadrado menos x y este ancho es un diferencial de y. Bueno, el ancho hay un poquito más al lado. Ahí. Pero además, en el producto punto, como los vectores b y el diferencial de área no son perpendiculares, el producto punto dice que es el coseno del ángulo entre los dos.
¿Cuál es ese ángulo? En este caso es este. Y es un ángulo que va a ir cambiando a medida vayamos dibujando el campo B en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, si yo lo dibujo en el extremo, como el campo B es tangente, entonces ahí se ve, bueno, quizás no tan claro, pero se ve que el campo B, el ángulo cambió. Entonces el ángulo cambió. Pero claro, hay que buscar una expresión para el campo B. Ya la tenemos, la expresión para el diferencial de área que ya tenemos, y nos haría falta la expresión para el ángulo. Que claro, el ángulo se debería expresar, el coseno del ángulo más bien se debería expresar en términos de pues, variables que del ejercicio, o que necesitemos para integrar. Entonces aquí una situación de geometría, es decir, ¿dónde ubicaríamos el ángulo, este ángulo que he llamado gamma? ¿Será que gamma va en el lugar 1 o gamma va en el lugar 2? Recordemos que el diferencial de línea es perpendicular a la área. El diferencial de área, perdón, es perpendicular al área, y que el campo B es perpendicular. El campo B es perpendicular al ρ. Entonces la pregunta para ustedes es, el ángulo gamma que está en la parte de abajo, ¿se ubica en la posición 1 o en la posición 2? Vamos, no van a pensar tanto en algo de geometría. Bueno, supongo yo. Solo hay dos opciones, pues ahí no hay... En la posición 1. Uno dice en la 1 y los demás. Imaginen que lo ubican mal ese ángulo. Pensemos en que lo ubicaron mal y después van a usar esto, lo van a reemplazar, lo reemplazaron mal, integran y todo lo que hicieron a partir de ahí está incorrecto, por un solo ángulo. Sí, sería en la posición 1. Híjole. Bueno, no sé si ustedes alcanzaron a llevar geometría o física 100. En física 100, no sé, ustedes recordarán en física 100 el problemita que tenían un plano inclinado, tenían la masa y decían que este ángulo lo ubicaban acá, ¿no? ¿Es la misma idea? Entonces, el primer punto es que la dirección del campo B es perpendicular al ρ, ¿no? Bueno, digamos que eso. Entonces, si el ángulo gamma es este, el diferencial de área es perpendicular, entonces estarán de acuerdo que este es 90 menos gamma, ¿cierto? ¿Y cuánto sería este? Es 90 menos gamma porque este es perpendicular y el otro es
perpendicular porque el campo B es perpendicular a la distancia ρ, dado que una tangente al círculo es perpendicular. Entonces, este campo, no el 1, es el 2. Que es equivalente a lo que teníamos acá, ¿no? El ángulo entre la horizontal y el plano inclinado es el mismo ángulo entre la vertical y la perpendicular al plano. Pueden usar esa analogía. Pueden usar esa analogía acá. Pero bueno, es el 2, no el 1. La mayoría que respondió 1, pues tiene que repasar un poco de geometría. Claro, puede cambiar, ¿no? La situación puede cambiar en otros problemas. El análisis va a ser el mismo. Y ese ángulo quizás es lo que va a generar la diferencia en cada uno de los ejemplos que les compartí por el grupo. Entonces, el coseno de gamma, a partir de ahí, pues simplemente veo el triángulo que ya teníamos marcado y coseno de gamma lo expreso en función de las variables que se ocupan para integrar. En este caso sería b diferencial de área. Coseno de gamma es el opuesto, que es y, entre la hipotenusa, que es ρ. Entonces, el flujo magnético es igual a la integral de b punto dA. Ya reemplazo todo. Es una integral, en este caso simple, por el diferencial de área que estamos tomando. El campo B expresado en función de la variable y de d. Esto que está ahí primero es el campo B. Luego el diferencial de área, que es a cuadrado menos x. Me faltará el diferencial de y. Y luego el coseno del ángulo entre los dos. Pero la variable ρ ya habíamos dicho que es d cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. Entonces, bueno, lo voy a hacer por partes. Y quedaría a la 1 medio, entonces quedaría d cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, diferencial de y. Entonces, ¿qué es esto? Esto era b. ¿Perdón? El opuesto de alfa no es d. Dije opuesto. Adyacente, perdón. No sé si dije opuesto. Ah, ok. Coseno es adyacente. Si dije opuesto, me equivoqué. Es adyacente, que es y, entre hipotenusa. Igual puse y, pero repito, si dije la palabra opuesto, fue un error. Es adyacente entre hipotenusa. Entonces acá, esto es el diferencial de área. Y lo otro es el campo, perdón, este era el coseno de gamma. Vean que a veces se comete, no el error, la complicación de que dicen, gamma lo quieren encontrar con tangente inversa de d sobre y el coseno de gamma lo ponen coseno de tangente inversa. Entonces, si lo ponen así, la integral se les va a complicar. Claro, se puede usar alguna identidad para expresar esto. Y no es que esté malo, pues, o sea, el coseno del ángulo es ese, pero vean que se puede expresar directamente con la variable y ρ. Si lo dejan así, a la hora de integrar, pues sí se va a complicar. Y lo pueden verificar ustedes. Entonces, aquí hay un montón de reducciones, ¿no? La variable y se va a integrar de manera similar a lo que teníamos antes. En el extremo este es b menos a, en el extremo oeste es b más a. Hablando de y. Entonces, tendríamos la integral de b menos a, b más a, mu sub 0 la corriente, sobre
2pi. Vean que el radical de abajo va a desaparecer, va a quedar a la 1 porque tengo, básicamente tengo ρ cuadrado, es decir, tengo ρ por ρ, ρ por ρ. Y lo único que hace falta es que en este caso tenemos una x que debe ser expresada en función de y, y esa x era el x de la curva, ¿no? Es decir, esta distancia era el x. Y el x de la curva lo tenemos ahí, que era b menos y al cuadrado. Todo debe quedar en función de y, que es lo que vamos a integrar. Entonces queda el y, b menos y al cuadrado, al cuadrado, perdón, todo, diferencial de y. Y esa sería la expresión. Ahora, para desarrollar la integral habría que no me va a quedar chance. Se lo voy a mandar igual la solución. Habría que desarrollar el cuadrado, hacer la distributiva, separar, pero en realidad la parte de mayor complejidad, si lo quieren decir ahorita, que ya vi que la mayoría pues sí genera algún problemita el ángulo, pero en general lo de trabajo es plantear todo el flujo. Entonces, habrá que notar, ¿no?, que no siempre van a tener problemas así, que el campo B va a tener la misma dirección que el campo A. Al final recuerden que es la idea de flujo en general. Si no se quiere utilizar esa idea del ángulo, se descompone el campo B. Hay una componente que vean que va a ser B coseno de gamma en Z, otra componente que va a ser B seno de gamma en Y, ese es el producto punto, pero de igual forma van a ocupar ese ángulo. De una u otra forma van a ocupar. Déjenme ver si encuentro las soluciones de ese para enviárselas. Preguntas hasta ahí. Ahora, es un problema no usual, ¿no? De repente Wagner se está acostumbrado únicamente al cuadradito, al triángulo, que el triángulo es un problema clásico también que está en el libro de Cheng. Pero esta es una variante. En este caso, no vamos a necesitar la dirección de este campo. No, porque recuerden que el producto punto es la magnitud de 1 por el diferencial de área por el coseno del ángulo de los dos. Si quieren descomponerlo, aquí pueden ver que el campo B tendrá una componente que lleva coseno de gamma y otra que lleva seno de gamma. También lo pueden hacer así. Pero que no sería el phi usual. O sea, el B vector sería la magnitud. En Z, perdón, va menos coseno de gamma. Y en X va negativo también, porque va a la izquierda. El diferencial de área va en menos Z. Cuando hagan el producto punto, llegan a lo mismo. Bueno, lo voy a buscar porque no lo encuentro. Preguntas. Ingeniero, ¿verdad que si la línea recta estuviera en el eje X, sí tendría la misma dirección en el campo con el diferencial de área? Si está en el eje X, es exactamente igual el problema que hicimos el viernes. O sea, este de acá. A este. Está en el mismo plano. Luego, quizás falta terminarlo. Se calcula la integral, que se las voy a mandar porque ya es la hora. Si piden la inductancia, si es el flujo, ya está. Después, si hay algún valor que cambie con el tiempo, o que si la corriente cambia con el tiempo, podrían pedir la fe inducida. O si solo piden la inductancia mutua, la corriente sale. Y al salir la corriente, todo el resultado de la integral, eso es la inductancia mutua.
Pero calculado el flujo se pueden pedir varias cosas. Decir que la corriente cambia con el tiempo, que por ejemplo la línea se mueve de manera vertical o que el circuito se mueve todo, cualquier situación análoga a lo que ya hemos hecho para que tengamos un flujo variable con el tiempo y tener una fe inducida. Si solo es la inductancia mutua, pues solo es hacer la integral. En el caso, claro, no, si la línea... No, es que si está en el eje X, ya no, el phi ya no se... Es decir, el phi, hablando del phi de las coordenadas cilíndricas como tal, es cuando la línea está en Z. El campo va ya en la dirección oficial de phi. Cuando yo digo que el campo va en dirección de phi, me refiero a respecto a la línea. Entonces, eso puede cambiar en términos de las variables o de las componentes que pueda quedar. Entonces, sería exactamente en phi cuando esté así. Justo en el eje Z. Entonces, ahí sí el campo B va en phi. Si no, se va a modificar. Por ejemplo, ya si le ponen X, la representación gráfica de la dirección del campo B se mantiene, solo que ya no sería phi, ya sería otro versor. Pero eso lo pueden ver recordando que el campo B es tangente a ese círculo y por lo tanto perpendicular a esa distancia ρ. ¿Más preguntas? No, pues seguimos mañana. Mañana voy a iniciar el cálculo de energía y les voy a mandar la solución de los que encuentre ahorita, esos que les puse La idea es que lo hagan sin ver la solución. Perdón. Háganlo primero, después comparan. Si solo lo van a tener para tenerlos guardados ahí, no tiene sentido. Háganlo primero ustedes y después comparan. ¿Sí? Ingeniero, ¿puede minimizar un poco la pantalla para tomar una foto? Sí, se los voy a mandar resuelto igual. Pero bueno, ahí está. El control lo van a hacer mañana otra vez. Ya hasta el campus parece funcionar. Bueno, entonces no hay preguntas. Nos vemos mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.